¿Cómo y por qué surgió la revista THC? Creemos que enseñarle a la gente a cultivar marihuana es un acto de reducción de daños. Entonces, básicamente para difundir el autocultivo, para nuclear a esta cultura canábica y para difundir información acerca de cómo usar sustancias para reducir los riesgos que producen, es que un poco nació la revista hace 7 años. ¿Y cómo sería para vos una política correcta en relación a las drogas? Debería abocarse, por un lado, a cuidar a quienes las usan si es que tienen problema de consumo, respetar primero a quienes las usan. Si es que tiene un problema de consumo, lo mejor es asistirlo desde la salud, y es imposible asistir a alguien de la salud si se lo manda preso. Nadie se va a acercar a solicitar ayuda en un hospital si cuando sale de ahí puede terminar en un calabozo. En vez de tener esa actitud de socio del narcotráfico que tiene una parte del Estado, que adquiera una actitud seria y responsable de control de las sustancias, legalizar todas las sustancias, de modo tal que el Estado pueda controlar exhaustivamente quién la produce, cómo la produce, con qué estándares de calidad, a quién se la vende y cómo se la vende. Hasta ahora hicieron al revés. Hasta ahora el Estado no controla quién las produce, negocia con quien la produce, recauda la venta ilegal de quienes las produce en condiciones de salubridad mínimas. Gente se muere por adulteración de la sustancia y en lugar de asistir a los que tienen problemas de consumo, los manda presos. Muchas veces se dice que la marihuana es la puerta de entrada hacia drogas más fuertes. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es cierto? Más que estar de acuerdo, no es cierto, no hay ningún informe que diga, no hay ningún estudio que diga que alguien por fumarse un porro va a querer consumir otra sustancia, con lo cual es imposible hablar de la marihuana como la puerta de entrada a otras sustancias. Si uno la quisiera ver como una droga de inicio, tampoco sería cierto, porque no es la primera sustancia psicoactiva consumida, sino que la primera es el alcohol. El alcohol es la droga de inicio, no la puerta a otras drogas. Que los usuarios de marihuana se ven en la obligación de acudir a un dealer para conseguir la sustancia que necesitan para su consumo, y es el dealer el que le pone a su disposición un montón de sustancias que la persona jamás se hubiera conocido si le hubieran permitido cultivar marihuana en su casa. Entonces es la prohibición del cultivo de marihuana, diría yo, que es la puerta de entrada a otras drogas. Sabemos que la marihuana también tiene usos medicinales. Uh-huh. ¿Cuáles son estos? En niños muy chiquitos, desde meses de edad hasta 5 o 10 años de edad, a los cuales se le da marihuana como el método único eficaz que se encontró para poder disminuir las convulsiones tremendas que tiene un paciente con epilepsia pediátrica. La marihuana, a su vez, también reduce los vómitos en pacientes que tienen mucha náusea, por ejemplo, los que están haciendo quimioterapia, y es uno de los métodos más eficaces para reducir la náusea en esos pacientes. Reduce la presión ocular en personas que tienen glaucoma, y es uno de los medios más eficaces para hacer eso. Es un broncodilatador muy eficaz, reduce la espasticidad que tiene la persona que padece esclerosis múltiple, y reduce varios dolores, y te diría que esos son los principales. Podemos quedar hablándonos muchísimos más, pero esos son los principales, en los cuales no solo está comprobado que sirve, sino que, como te digo, en algunos casos, por ejemplo el de la epilepsia pediátrica, es el único medicamento capaz de calmarle, por ejemplo, los temblores a niños con epilepsia. Con lo cual, básicamente, al mantenerlo ilegal, ya no solo se criminaliza a las personas por su consumo y se las condena a tener problemas de salud por consumir sustancias adulteradas, sino que se le niega a un menor de edad la única medicina capaz de curarlo. En ese sentido, sumado a todos los demás, es que la política de drogas que se tiene actualmente, prohibicionista y criminalizadora del consumo, es una política criminal. Se dice que algunas drogas estimulan la creatividad o fomentan la inspiración artística. ¿Qué opinas al respecto? Que lo que producen las drogas en el ser humano depende de cada uno, con lo cual eso es imposible de establecer un patrón común entre todas las personas. Aparte de eso, que las drogas son distintas, con los cuales hablamos de efectos completamente diferentes. Si nos atenemos solo a la marihuana, lo que produce la marihuana es una alteración en los modos normales de asociar pensamientos en las regiones más profundas del cerebro, que se encargan de interpretar los estímulos que vos recibís a través de los distintos órganos sensoriales, y con los cuales vos forjás pensamientos profundos, ideas, razonamientos. Ese patrón de asociación de ideas que normalmente tiene determinadas características. Si yo te digo, decime un animal grande y gris, vos me vas a decir elefante.
seguramente eso ocurre en todos los lugares, o en la mayoría de los lugares donde se hace esa encuesta, bajo los efectos de la marihuana, seguramente me contestes otra cosa. Entonces lo que produce la marihuana es una alteración de esos patrones comunes de pensamiento mientras duran los efectos, solo mientras duran los efectos. Con lo cual, a partir de ahí, más que fomentar el pensamiento creativo, uno podría decir que dependiendo de cómo uses la marihuana te puede dar una mayor o menor utilidad. Si vos la marihuana, teniendo en cuenta ese aspecto, la usás para ir al colegio o para ir a la facultad antes de una clase, y seguramente no te vaya muy bien porque vas a alterar los patrones comunes y normales de asociamiento de ideas, lo que los necesitas como normalmente deben estar para poder fijar pensamientos, pero seguramente si te pones a tocar la guitarra bajo los efectos de la marihuana, por ahí vas a lograr melodías distintas, no sé si mejores o peores, distintas a las que conseguirías bajo los efectos, sin los efectos de la marihuana. Eso a algunas personas les fomenta la creatividad y les ayuda a componer o a lograr determinadas producciones artísticas que normalmente sin los efectos de la marihuana no las logran. Ahora, tampoco eso permite decir que la marihuana fomenta la creatividad, porque no hace creativo al que no lo es, no es un acto de magia, depende de cada caso y depende cómo la uses. ¿Vos fumás marihuana regularmente? Fumo marihuana con relativa regularidad. ¿Y por qué dirías que fumás o por qué te surge? Bienestar. Me produce bienestar. Yo creo que es una palabra que hay que empezar a acostumbrarnos, ¿no? Determinados usos no son solo por ahí recreativos para poder esparcirte o medicinales para poder curarte, sino que hay determinadas cosas que te producen bienestar. Jugar al fútbol te produce bienestar, por ejemplo, a algunas personas. A mí personalmente la marihuana me produce bienestar.